vamos a hablar hoy del amor entre parejas, del amor en las relaciones, sino vamos a hablar del amor más grande que hay. ¿Cuál es el amor más grande que hay? ¿Cuál? El amor de Dios para nosotros. Y es un tema muy importante. Esperen que suba acá la luminosidad del celular, si no, no vamos a hablar de nada. Vamos a hablar del amor de Dios hacia nosotros. Ese tema es un tema tan importante que si nosotros no sabemos reconocer el amor de Dios, el hecho de no saber recibir y reconocer el amor de Dios nos lleva a la muerte, y le voy a explicar por qué. Juan 3:16, porfa. ¿Qué dice ahí? Lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben cuál es lo bonito de este versículo? Es que básicamente, pues para explicarlo, lo diría así: Dios te ama, punto. Y es muy bonito el punto, porque no es Dios te ama si haces eso, si te portas bien, si haces las cosas bien. No es Dios te ama porque tú haces algo para tu hermano o para la iglesia. Es Dios te ama y punto. Amén. Entonces, ¿cuál es el título de la predicación de hoy? Es aprender a recibir el amor de Dios. ¿Listo? Amén. ¿A qué me refiero con saber y aprender a recibir el amor de Dios? Básicamente en esa predicación vamos a hablarle a los que se sienten que están de pie. Es que yo sé recibir el amor de Dios. Yo soy santo. Yo todos los días, todos los domingos voy a la iglesia. Yo soy una persona respetable, ¿cierto? Yo nunca me voy a caer. Yo no me voy a equivocar. Entonces yo sí sé qué significa recibir el amor de Dios. Yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Vamos a hablar de ese tipo de personas, pero también vamos a hablarles a los que se sienten mal, porque de pronto esta semana se equivocaron. Y de pronto estás al lado de alguien que no sabe que te has equivocado, que te ve la sonrisa de todos los días, de siempre, de todos los sábados, pero tú sabes en el fondo, en lo profundo, que algo no funciona en tu vida. Y vamos a hablarles también a los que no se sienten perfectos, a los que se sienten pecadores. Porque sí, el amor de Dios tiene que ver, y el saber recibir el amor de Dios tiene que ver con los que se sienten mal, que se sienten equivocados, que se sienten fuera de lugar, que se sienten que la gente no los entiende. Amén. Cuando hay silencio es porque sí, ¿cierto? Está funcionando esto. Entonces, ¿quiénes son los pecadores? ¿Nunca han escuchado algo acerca de pecado, pecador? ¿Quién es un pecador? El que le falla a Dios. ¿Alguien más? ¿Quién es un pecador? O sea, siempre escuchan la palabra pecador, pero no saben qué significa. ¿Qué? Por allá. ¿Quién es un pecador? El que le falla a Dios. Quedó solamente eso, ¿cierto? Bueno, entonces el que le falla a Dios, básicamente, teóricamente, deberían ser todas las personas que están afuera de la iglesia, ¿cierto? ¿O no? Porque acá nosotros somos los que dicen, ay, los santos, los que van a la iglesia, los que van a la iglesia los domingos, ¿sí o no? No. Existen pecadores que siguen a Jesús. Y hay dos ejemplos muy famosos de discípulos de Jesús que pecaron de una forma impresionante. ¿Quiénes son esos dos de quién estoy hablando? ¿Quién? Dos discípulos de Jesús. Judas, uno, muy bien, 100 puntos. ¿El otro? ¿Quién? Pedro, exactamente. ¿Judas qué hizo? Lo vendió. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó. ¿Dónde terminó Judas? Se suicidó, murió. ¿Dónde terminó Pedro? ¿Dónde? Pedro levantó la iglesia de Dios. Ahí vamos a ver ahora en 3 puntos
La diferencia entre el que supo recibir el amor de Dios y lo entendió y el que no. Amén. Vamos a verlos. O sea, dos quieren saberlo, los demás. ¿Para qué estamos acá? Vamos. Amén. Bueno, entonces Judas y Pedro. Primer punto para aprender a recibir el amor de Dios. Vamos a dar 3 puntos rápidos. Reconocer nuestra naturaleza humana y no juzgarla. Es muy largo. Reconocer nuestra naturaleza humana y no juzgarla. ¿Qué significa reconocer nuestra naturaleza humana? Que como seres humanos somos personas que se equivocan. Es normal que como seres humanos nos equivoquemos. Amén. Es normal que te equivoques. Si te sientes como mal por lo que has hecho esta semana, es normal que te equivoques. Es normal, porque eres un ser humano. Vamos a ver acá un versículo, un poco más de uno. Bueno, Mateo 27, 3. Vamos a leer y poner cuidado acá. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, ¿qué? Campo de sangre. Vamos otra vez al 3, 27:3. Y vamos a leer, vamos a entender esto un segundo. ¿Se acuerdan el punto que les dije? Para aprender a recibir el amor de Dios, ¿qué tengo que hacer? Aceptar mi naturaleza. Vamos a ver, 27:3, ¿qué dice? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién? Viendo que era condenado, ¿quién? Jesús. Entonces Judas entregó a Jesús y después vio que lo condenaron. O sea, él antes de pecar no se había dado cuenta de la consecuencia que hubiera podido pasar por lo que estaba haciendo. Amén. Entonces, en ese momento, Judas, más que sentirse pecador, yo me imagino que se estaba mirando las manos y decir: ¿es posible que yo haya hecho esto? ¿Es posible que yo haya podido llegar a cometer algo tan grave? ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué estaba haciendo Judas allá? No estaba aceptando su naturaleza. Él se había puesto una talla demasiado alta y no se estaba aceptando. No estaba aceptando su naturaleza de hombre que se puede equivocar. Todos nosotros nos podemos equivocar, amén. Todos, absolutamente todos. No hay nadie que se queda por fuera. Entonces sigamos que dice ahí, dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En la traducción del lenguaje actual, allá dice, cuando dice principales sacerdotes y ancianos, dice: devolvió las monedas a los más grandes líderes del país. O sea, estamos hablando que Judas no iba donde Marco y Rita a hablar, y no iba donde el cura de la capilla del pueblito. Iba a hablar con el más duro, el mejor pastor de Colombia, los mejores pastores de Colombia, porque ahí habrá de líderes. O sea, ¿qué estaba haciendo allá Judas? Dejó de mirar hacia Jesús y empezó a buscar hacia la gente, hacia los líderes. Pero, ay Dios mío, se equivocó de líderes, porque los líderes, ¿qué les dijeron? Problema tuyo, ¿sí o no? No es problema mío. ¿Te equivocaste? Problema tuyo. Hasta luego. De un momento al otro, la gente te deja, tú buscas consejo en la gente y la gente te deja botado y te toca a ti solo. Nadie como Dios te va a amar tanto para conocer todo lo que tienes en el corazón y lo que necesitas.
La gente antes o después te abandona. El líder antes o después hace algo que no te gusta, que dices, uy, yo no me hubiera portado así. Y uno no se espera que el líder se puede equivocar, ¿cierto? Y ahí está escondido esto. Bueno, entonces Judas se miró y dijo, yo no me, ¿cómo yo pude hacer eso? ¿Cierto? Y vamos a ver primero Lucas 22, 33, 34. Vamos a ver qué hace Pedro del otro lado. Bueno, Pedro, ¿quiénes conocen ya a Pedro? Sabemos que Pedro era también una de las manos derechas de Jesús y era un hombre fuerte. ¿Y qué le pasó a él? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Que me conoces, perdón, leí mal. Tú niegues 3 veces que me conoces. Acá es súper importante porque acá Jesús nos está demostrando que Él nos conoce más de cuánto nos conocemos. Vemos cómo habla Pedro, qué seguridad tenía él y decía, yo jamás te voy a negar, así sea a la cárcel o a morir por ti, yo nunca te voy a dejar. Y Jesús ahí le responde, yo sé que tú me negarás 3 veces. Y esto es algo, digamos, que nos tocó mucho cuando estábamos organizando la prédica, porque hay veces que nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos dicho o hemos pensado, Dios, yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca voy a cometer ese error tan grave, o jamás seré capaz, o no lo voy a volver a hacer. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado volvernos a equivocar? Pero lo que nos quiere decir acá Jesús y lo que le demostró a Pedro es que él ya sabía que iba a pecar, porque así es Dios, nos conoce más de cuanto nos conocemos a nosotros mismos. Y esto es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque debemos saber luchar y ya vamos a ver más adelante porque estas 2 reacciones son tan diferentes y porque no podemos vivir de que vivimos siempre, como decía inicialmente Marcos, porque estamos en la iglesia o porque no lo estamos. O sea, no debemos juzgar. Y justamente Pedro no sabía que iba a ser capaz de hacer eso. Y cuando lo hizo Pedro, después de negar lo que hizo Pedro, se asustó de él mismo. ¿Y qué hizo? Escapó. ¿Sí o no? Pedro escapó. ¿Lo negó? No, yo a él no lo conozco. Y se fue. ¿Sí o no? Amén. ¿Saben la historia? Levánteme la mano si saben la historia. Ah, bueno, entonces sí la saben. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo Rita, no hay que juzgar que seamos personas que fallan. Vamos a ver qué hace Pedro en Hechos 1, el 16. Hechos 1, 16. Acá, después que Judas se suicida y Pedro regresa otra vez al mando de la iglesia, se levanta entre los hermanos y hace un discurso Pedro diciendo, bueno, Judas se murió, hay que poner otro en su lugar. Y miren qué dice. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17. Ton, 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 ton. 16, 17, 18. Cuéntense un cuento ahí al vecino, cuéntele algún chiste, alguna cosa. Bueno, básicamente en el 17. ¿Sí lo tenemos? Ya llega. Que no se rían por ahí.
La próxima vez que le vaya a pasar a ustedes esto. Ríanse. Listo, lo voy a leer acá. Dice, lo voy a leer en la traducción lengua, es el 17. Entonces, 16, porque ya no nos acordamos el 16, ¿cierto? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿No quieren el 17? ¿No quieren? Sí. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahí, no lo muevas. Mira que dice en la traducción lengua actual ahí. Dice esto: no hay que olvidar que Judas era uno de nosotros y que trabajaba con nosotros. O sea, cuando se levantó Pedro a decir, bueno, el que vendió a nuestro maestro, hay que reemplazarlo, no se levantó diciendo, el que vendió a Jesús, nuestro maestro, no lo juzgó. ¿Sí ven que no lo juzgó? ¿Qué dice? El que trabajaba con nosotros, el que antes se sentaba acá en medio de nosotros y que lastimosamente se suicidó y que lastimosamente vendió a Jesús. ¿Por qué hablaba así Pedro? Porque Pedro en ese entonces se dio cuenta y entendió que la naturaleza del hombre es equivocarse y que por eso mismo no hay que juzgar. ¿Amén? Listo, sigamos. Entonces, primer punto, aceptar nuestra naturaleza, ¿cierto? Y no juzgarla. Segundo punto, para aprender a recibir el amor de Dios, no es por lo que hacemos que Dios nos ama, es por lo que Dios hace que Dios nos ama. Amén. Bueno, después de que Pedro, ¿cierto?, negó 3 veces a Jesús, la enseñanza que nos deja, digamos, su comportamiento es que toca perseverar, enfrentar y luchar por nuestros errores. De hecho, no lo vamos a leer porque es bastante largo, pero creo que todos nos acordamos del capítulo de la pesca milagrosa, ¿cierto? Está Pedro y aparece nuevamente Jesús. Ahí, ¿qué está pasando? Ahí ellos no están pescando nada, están en un momento donde seguramente Pedro siente la culpa, siente que no le está saliendo nada bien en su vida, y ahí es donde Jesús aparece, se glorifica y hace la pesca milagrosa donde hay una cantidad de peces. Y en ese momento, ¿cómo nos sentimos nosotros con ese amor incondicional que nos da Dios? Que no obstante hayamos hecho el error más grande o nos hayamos equivocado o le hayamos fallado, pero Dios ve dentro de nuestros corazones. Él sabe el arrepentimiento, Él nos conoce tanto que nunca, y como empezamos esta prédica, ¿cierto?, nos va a dejar de amar. Dio a su Hijo lo más preciado, lo más hermoso por cada uno de nosotros, de ustedes, de mí. Entonces, ¿cómo se sintió Pedro en ese momento donde en teoría, como pensamos nosotros, pudo haber sido juzgado y pudo Jesús haberle dicho, ves, te lo dije, tenía razón, yo te dije que antes de que cantara el gallo, tú me ibas a negar 3 veces, te lo dije, sabía? ¿Cuántas veces nosotros en cierto modo nos hemos juzgado a nosotros mismos de esa forma? Porque a veces nosotros mismos somos nuestros peores jueces. Muchas veces ni siquiera es tratar de, sobreponernos, estar en cuentas cortas con Dios, arrepentirnos, sino nos damos palo y seguimos dándonos duro en nuestro propio error. Pero acá Pedro, en este gesto que ve de Jesús en la pesca milagrosa, ya él lo había traicionado. ¿Y qué hace Jesús? Uno diría, pero ¿por qué lo ayudó? ¿Por qué lo premió? Y eso lo que nos habla es solamente del amor de Dios. El amor que Dios tiene hacia nosotros es infinito, es irrevocable, y por eso Jesús murió en la cruz, porque se llevó todos nuestros pecados. Con esto no les quiero decir de empeñarnos a equivocarnos, no, pero aceptarnos, así como decíamos en el primer punto, y es aceptar nuestra naturaleza, ¿cierto? Y ahora lo que estamos diciendo es el amor inmerecido que tenemos,
¿sí? De parte de Dios. ¿Por qué amor inmerecido? Porque Pedro había negado a Jesús. Escapó y se puso otra vez a trabajar en lo suyo. Y le iba mal. Salió esa noche y trató de pescar, pero no salía nada. Entonces de repente llega Jesús a la orilla, ya resucitado, se le muestra y dice, boten las redes del otro lado. Y él las bota y pesca una cantidad de peces. ¿Por qué Jesús estaba bendiciendo a Pedro que lo había negado? ¿Por qué? Porque no depende de lo que hizo Pedro. El favor no de Dios, el amor de Dios no depende de lo que hizo, de lo que haces tú. Depende de lo que hace Él por ti. Y Él hace esto por ti porque tú eres su hijo. Es injusto, ¿sí o no? Es un amor injusto, ¿cierto? Pero es así. Dios te ama, punto. Amén. Entonces, primer punto es aceptar nuestra naturaleza y no juzgarla. El segundo punto es, Dios me ama no por lo que yo hago, Dios me ama por lo que Él hace por mí. Dios me ama y punto. Amén. Tercer punto, aprender a levantarse de los errores. Si quieres aprender a recibir el amor de Dios, tienes que aprender a levantarte de tus errores. No hay que quedarse ahí. No hay que quedarse ahí, ay, si hubiera hecho, ay, si de pronto no hubiera pasado. No hay que llorar sobre la leche derramada, como se dice. Entonces vamos a ver ese punto. Vamos a ver otra vez Mateo 27, del 3 al 8. Otra vez Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y qué pasa? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Se ahorcó. Judas se levantó después de haber cometido un error. Se levantó después de haberle fallado a Dios. ¿Sí o no? ¿No? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué pasó en esta ocasión? Lo que les decía al comienzo. O sea que si no aprendemos a recibir el amor de Dios, ¿qué nos pasa? Vamos para muerte cierta. ¿Sí me entienden? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Quién no entendió? Levante la mano. Ay, que le da pena. ¿Quién no entendió? Lo vuelvo a repetir. Bueno, entendieron. Entonces, Judas no supo levantarse de su error. ¿Y qué hizo? Se suicidó. Porque cuando uno luego se siente equivocado, lo que pasa es que empieza a ser negativo, lo que pasa es que empieza como a aislarse, a sentirse mal, a decir, uy, ¿yo pude hacer eso? Y no es que te tienes que aislar en el sentido que ya no estás con tus amigos o con la gente que conoces o con tu familia, sino que te aíslas mientras que estás con la gente que conoces, mientras que estás con tus amigos. De pronto la persona al lado tuyo puede tener ese problema. Se siente que se equivocó, que no tiene nada que hacer, que no sabe cómo resolver eso, que no se puede levantar y se decepcionó de él mismo. Hay que lidiar para poderse levantar de tus errores, para poderte levantar de tus errores, hay que lidiar con algo que queremos poner con Rita, una bomba atómica en ese algo en esta tarde, una bomba atómica para que lo destruya completamente. El sentido de culpabilidad. Cuando uno se siente culpable, no hay nada que hacer, hermano. Hay que destruir ese sentido de culpabilidad. No tiene sentido existir. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la Biblia es que Dios mandó a su Hijo unigénito para salvarnos, para llevarse en la cruz nuestra culpa. Entonces, ¿por qué te sientes culpable? ¿Por qué tú te pusiste una talla demasiado alta? Creíste que eras algo que no eres realmente. ¿Sí? Y vamos a ver. Ahora vamos a ver en Hebreos.
12 del 6 al 10. Entonces acá dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Dejémoslo ahí. Es muy importante que tengamos esa conciencia de cuando nos equivocamos y Dios permite que nuestros errores o las consecuencias de las malas decisiones que tomamos se cumplan. Esto es traducido y lo que nos está diciendo acá la palabra es el amor, porque a quien Dios disciplina, ama. Porque el Señor a quien ama, disciplina como a hijos. O sea que muchas veces, y lo que le pasó a Pedro, ¿cierto? Lo enalteció. Y ahí viene la diferencia de lo que pasó con Judas. Él no entendió su naturaleza, pero Pedro sí entendió que se equivocó y que seguramente de ahí, de su humillación y del orgullo cuando él dijo jamás te traicionaré, moriré contigo, estaré siempre así sea en la cárcel, fue orgulloso al pensar que nunca se iba a equivocar. Pero acá, Dios permitiendo esto, ahí Pedro conoció la humildad. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Tenemos que pasar esos procesos y aceptarlos, sobre todo enfrentarlos. Judas nunca enfrentó el error y se suicidó. Y eso hoy en día para nosotros, no sé si vieron la semana pasada en la Universidad Javeriana, un joven se quitó la vida y eso es algo que pasa diariamente. ¿Por qué? Por las frustraciones que tenemos y no las superamos. También porque no conocemos el amor de Dios. No sabemos que hay algo más allá para nosotros, más allá de nuestros errores. Que así nos equivoquemos, porque lo vamos a hacer toda nuestra vida, tenemos que enfrentarlo y superarlo. Y no quedarnos ahí en el error. Y eso es lo que hoy en la juventud está habiendo muchísima frustración. Y por eso nosotros que conocemos a Dios, somos los primeros que debemos conocer su amor, reconocerlo y saber que nosotros no somos infalibles, pero que hay un Dios que nos ama no obstante. O sea, si seamos pecadores toda la vida, Dios nos ama. Y eso es lo que tenemos que entender de ese amor infinito que tiene Dios para nosotros. No el orgullo, porque no seremos nunca perfectos. Por eso, este tercer punto es que no obstante nos equivoquemos, tenemos que aprender a levantarnos. Amén. 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 Pipe, si me ayudas acá. Bueno, básicamente, aprender a recibir el amor de Dios. 3 maneras. Aceptarnos. ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallarle a Dios. Podemos fallarnos a nosotros mismos, a la persona de al lado. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. Amén. Segundo punto. No es que Dios me ama por lo que hago. ¿Qué significa eso? Que no es que Dios me ama si voy a la iglesia y no me ama si no voy. No es que Dios me ama si me porto bien y no me ama si no me porto bien. No es así. Dios sigue amándome igualmente, de la misma manera. Amén. Eso no es una excusa para empezar a salir allá y pecar, sino es entender el nivel del amor de Dios. Dios no es que si tú te equivocas, después te mira como bravo y te regaña y que no sé qué. No. Dios no es así. Tercer punto que hablamos es aprenderse a levantar.
Pongámonos de pie. Ya vamos a terminar. Eso es un tema, pongámonos de pie, que me enseñó una vez un pastor y me dijo, di al pueblo que se levante para que tú puedas seguir predicando otra media hora y piense que vamos a terminar. Pero no, vamos a terminar, ¿verdad? Yo no sé si tú viniste acá cargado con algo, si de pronto te sientes equivocado, si de pronto estás en un proceso que ves que no se está terminando y que viene de un error tuyo, de alguien más, yo no sé. Pero Dios sí lo sabe. Y tú viniste acá hoy en ese culto de jóvenes para encontrar a Dios, ¿sí o no? Para saber qué Dios tenía para ti. Y de pronto estás ahí, sientes que te has equivocado. De pronto en los lugares más profundos de tu ser ha llegado esa palabra, ha llegado algo de lo que dijimos. Y yo quiero que te quedes con eso. Dios te ama, punto. Dios te ama independientemente de lo que has hecho. No sé si de pronto te esperabas ser capaz de llegar a hacer algo tan malo, tan feo. Si te perdonas, si no te perdonas. De pronto venías muy bien. O sea, no, yo voy súper bien con Dios. Yo me estoy portando como dice la palabra. Y de repente, ¡pum!, te equivocaste. Yo no sé si es así. Lo que te invito ahora es a cerrar tus ojos un segundo, a no pensar en nada más, un momento, que en ti y en Dios, en tu relación con Él. De pronto no tienes relación con Él. Y de pronto Él te trajo aquí porque Él te trajo para empezar una relación con Él. Y de pronto tú has orado sin saberlo, pero Él te ha escuchado. De pronto mientras que llorabas por alguna cosa que pasó en tu vida, Él estaba ahí, pero tú no lo sabías. Y nos mandó a nosotros dos pecadores como todos los demás, para decirte que Él te ama. Levántate de tus errores. Levántate. Para levantarte tienes que dejar atrás la carga de ese pecado y decir: Dios, yo me quiero levantar. Yo no quiero terminar como Judas. Yo quiero volverme a levantar y empezar a caminar como hizo Pedro, que después de haberte negado, corrió y te encontró y te dijo: sí, te amo. Yo respondo a ese amor. Yo también te amo, Dios. Así fue lo que hizo Pedro. Entonces, rápidamente, si has sentido que esta palabra te habló, te tocó de alguna forma, yo no te pido que te quedes sentado ahí. Yo te pido que hagas algo. Si quieres levantarte de tus errores, si quieres un cambio real en tu vida en esta tarde, porque no tiene sentido ir a la iglesia entrando de una forma y salir de la misma. Porque si acá no pasa nada, pues no estamos creyendo en nada. Pero si acá pasa algo, es porque Dios existe. Amén. Entonces yo te pido que si de alguna forma te ha tocado esa palabra y tú quieres un cambio en tu vida, quieres dejar atrás los errores, las fallas, las cargas, te pido hacer un paso y venir acá adelante. No delante de todos, delante de Dios. Tienes que hacerlo delante de Dios. No es igual estar allá sentado o venir acá adelante. Ven acá adelante, sé valiente. Ven a decirle a Dios: yo quiero dejar mis errores.
Hay más personas, hay más personas. Hay más personas, hay más. Yo me equivoqué, Dios. Póngame por favor Romanos 8:1. Lean conmigo. ¿Qué dice ahí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué les está diciendo Dios en esta tarde? Te equivocaste, pero yo no te condeno. Yo te amo. No te sientas condenado por Dios. Amén. Ese versículo es poderoso. Ese versículo te libera. No hay condenación para los que aman a Dios. Amén. Dios no los condena. En Juan 15:5 Dios nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero que tomen esta palabra y la guarden en su corazón. Y lo que nos está diciendo acá el Señor es que si nosotros nos equivocamos, pero permanecemos en Él y luchamos y enfrentamos y cambiamos y nos transformamos, nosotros vamos a dar fruto. No nos alejemos de Dios, porque solamente con Él vamos a poder dar fruto, porque solamente con Él nuestra vida va a ser fructífera, va a florecer, va a ser provechosa, va a ser próspera, va a ser bendecida. El decano nos está diciendo en este versículo: no se equivoquen. Lo que nos está diciendo es: el que permanece en mí y yo en él dará fruto.